con quien vamos a conversar sobre temas de coyuntura política y la situación de la ARC. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Perfecto. Bueno, es de conocimiento público de que la ARC fue suspendida por un voto de un juez del Tribunal Contencioso Electoral. ¿En qué circunstancias se dio este tema? Bueno, en circunstancias de una denuncia contra la RC por gastos electorales, pero no es nada del todo claro. Nosotros hemos apelado en todas las instancias, incluso ayer se hizo una admisión dentro del mismo TCE contra esta resolución. Hemos sido notificados acerca de... pero tenemos que esperar nuevamente que sesionen y ver qué resolución toman. Acuérdense que no solamente es la suspensión de la RC, también tenemos causas individuales a miembros del movimiento. Tenemos causas, por ejemplo, contra Luisa González, contra Patricio Chávez, contra Andrés Arauz, y todo esto sumamente turbio. O sea, mire, por ejemplo, hablan de esto del gasto electoral. Dicen que nos pasamos y no hemos justificado $6.000. Por Dios santo, nosotros no hemos sido los que mayores hemos invertido en propaganda, y eso es, no hay ni que decirlo. Y aquí hablemos muy claramente. El partido de gobierno, ¿cuánto gastó? El partido de gobierno, hubo una asambleísta, candidata asambleísta en Santo Domingo que entregó cocinas de inducción. ¿Dónde están las sanciones para estas personas? O sea, aquí hay una cancha totalmente inclinada, hay una cancha de que nos tienen distraídos a los partidos, a todos, defendiéndonos, cuando lo que deberíamos estar hablando es de la situación que está viviendo el Ecuador, en todos los aspectos, en el sistema de salud, en las carreteras, en la educación, en la misma inseguridad que está viviendo el país. Eso es lo que deberíamos estar hablando de estos temas. Entonces, aquí hay una serie de factores distractores que sí nos afectan como partido, porque nosotros hemos venido denunciando esto que yo he nombrado, y nos sacan de lo que verdaderamente está afectando a la ciudadanía para tenernos en una defensa con el CNE, que está coordinando descaradamente con el gobierno. Ayer salió el presidente de la República a hablar de nosotros, por eso hemos adelantado las elecciones en base de un informe, porque si no estaríamos con el agua en febrero, nos perjudica, porque decía él que estarían con el agua al cuello. O sea, primero no puedes predecir con tanta anticipación qué es lo que va a pasar en épocas de lluvia. Nosotros ahora mismo fueron unas lluvias fuertes en ciertos meses, y estando abril, ya 1 de abril, no ha llovido la última semana. El presidente Noboa ha dicho que más bien este cambio del CNE se beneficiaría al correísmo, porque en las elecciones pasadas, en el campo, que es donde más llueve, el correísmo tuvo una mayor aceptación en los resultados, que su partido ADN es más débil en ese sector, y entonces ahí sería más difícil que ellos ganen, porque en la época de lluvia no podrían ir a votar. ¿Cuál es su reacción al respecto de este comentario? Él está totalmente equivocado, porque con todas las barbaridades que ha cometido el gobierno a nivel de las ciudades, a nivel de los cantones, por ejemplo, voy a nombrar el hospital universitario, 18 niños fallecidos por una bacteria; el Francisco de Casa Bustamante, niños que le dieron medicina adulterada, y así puedo seguir nombrando una serie de hospitales a nivel del país que sí le van a afectar a él. Y él está con un factor distractor para subir. Aquí mismo alcancé a ver una noticia que decía que gracias al toque de queda el presidente ha mejorado en su aceptación. ¿Cuánto mejoró? Medio punto. Porque no ha mejorado. Ellos están en una franca caída, y si les coge el invierno van a estar peor. ¿Usted cree que entonces el CNE está en confabulación para poder ayudar de alguna manera a los números del gobierno? El CNE ha venido actuando de una manera irracional. Ni siquiera pueden explicar en base de qué artículo ellos toman la decisión.
Lo han venido explicando distintos actores, incluso que han sido vocales del CNE, que en base del artículo 91 del Código de la Democracia, las autoridades se tienen que posesionar el 14 de mayo y que las elecciones tienen que realizarse 90 días, por lo menos 90 días antes. Eso daría febrero y a muchos lo pudieran adelantar a enero. O sea, y ese mismo, hay un artículo, no recuerdo exactamente cuál es, que habla de que las elecciones se posesionan en mayo del año que se realizan las elecciones. Pero o sea, la presidenta y el vicepresidente del CNE han dicho que las votaciones no son las mismas que las elecciones, que las votaciones es cuando se va a sufragar y que las elecciones son cuando ya se han contado los votos y ya se puede determinar quién ha sido electo. Los electores son los que votan. El CNE simplemente proclama los resultados. O sea, no tienes ni pies ni cabeza lo que están diciendo. Tanto así que los dos tartamudearon, no sabían ni qué artículo acogerse en las entrevistas que tuvieron. La verdad es que es vergonzoso la actuación de ellos. No poder decir, si usted me pregunta artículo de la democracia, yo cojo mi celular y veo aquí en la base de datos que tengo lo que es el Código de la Democracia, y por último digo artículo tal. Yo pudiera leer el artículo 91 que he nombrado buscando lo que tengo. O sea, ellos son vocales del CNE. La una es presidente, el otro es vicepresidente. Por Dios, deberían de saber exactamente en base de qué artículo han adelantado las elecciones. Ellos ya convocaron a elecciones en un momento y la gente planifica en base de eso. Y esto es lo que se ve, que es por golpear a las organizaciones políticas, por golpear a la RC. ¿Por qué? Porque estamos buscando por medio de qué participamos al habernos suspendido. Yo les dije, en el punto 4 nos aprueban la nueva directiva y en el punto 5 conocen la resolución del juez Joaquín Viteri. Un juez decide que una organización política no participa, cuando también hay en el mismo Código de la Democracia que eso debe ser una decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y en la parte jurídica, ¿ustedes qué acciones están tomando? ¿Se puede revertir la decisión de este juez? Debería de poderse revertir, pero no confiamos ni en el TCE ni en el CNE. O sea, mire, nosotros hemos venido denunciando a elecciones seguidas todas las anomalías que hay en el CNE. Yo mismo actué como procurador de la Alianza en las elecciones presidenciales, actué como jefe de campaña en la consulta popular y el referéndum, y ahí explicamos ante el CNE la serie de anomalías que se vienen dando, incluso en el sistema. En las últimas elecciones a mí me tocó exponer ante los delegados de la OEA y ante los delegados internacionales esto de las actas, por ejemplo, de que habían 4 actas individuales para las 4 preguntas, las cuales eran en papel químico, que es algo muy similar a lo que son los billetes, que son como unos sellos de agua y tienen una serie de seguridades. Esas mismas actas individuales tenían un código QR, tenían un código de barras, tenían un número de acta y tenían un número, me parece que era de orden, no me acuerdo exactamente. El primero de 5 dígitos, el segundo de 8, de 10 dígitos. Ya, en el acta consolidada, que era que le daban a las organizaciones, era en simple papel bond. Y el único enlace era el código QR por cada pregunta, porque le daban en un acta consolidada las 4 preguntas, donde ya había un código de barra, pero que no tenía el número de actas y no tenía el otro número. O sea, todo eso se explicó. Se hizo los consejos consultivos, pero ya cuando las decisiones estaban tomadas. Entonces, el CNE viene con una serie de anomalías, no de ahora, sino en las distintas elecciones que se han venido dando desde que están posicionados. Acordémonos también de dónde viene este actual CNE. Viene del Trujillato. Viene de ese Consejo de Participación Ciudadana puesto a dedo en la época de Moreno. O sea, no me hablen de democracia cuando es un tribunal totalmente puesto a dedo y que ha venido tomando unas decisiones por demás nefastas y con unas decisiones
de excluir la participación de partidos que pudieran decir que es por el 4%, pero no, hay unas resoluciones de lo más torpe. Y me disculpan la palabra, pero es que es torpeza. La manera como prescriben a la Revolución Ciudadana es simplemente porque está sacando al mayor opositor político del gobierno y que ha venido denunciando todo lo que hemos expresado anteriormente acerca de cómo está el sistema de salud, cómo están nuestras carreteras, cómo está el sistema de educación, la falta de obra pública que hay en este momento en el sector, todas las barbaridades que se han hecho en el sector de la generación eléctrica, de la transmisión eléctrica. Veamos y entremos a la página del CERCOC y veamos la cantidad de concursos caídos que hay y la no ejecución que hay por parte del gobierno y los problemas que vamos a tener a futuro en todo lo que corresponde al sector eléctrico. Entonces deberíamos estar enfocados en todas estas denuncias, pero tenemos que también que defendernos, tenemos que hacer todo a la vez, y yo veo que esto es de parte del gobierno un factor distractor para que no se conozcan las barbaridades que está haciendo el gobierno en materia de gestión pública. Hay las observaciones y bueno, las reacciones de algunos partidos políticos es que no están de acuerdo, pero que van a acatar la decisión del CNE, en contrario de las que ha tomado la RC de impugnar esta decisión. ¿Cuál será el plan en caso de que no resuelva el CNE en los tiempos que ustedes esperan? Ya vimos que hay una noticia desde ayer de que la asambleísta Paola Cabeza se ha desafiliado de la RC. Hay un llamado del líder de la RC, el expresidente Rafael Correa, a desafiliarse. ¿Cuál será el plan? Bueno, no a desafiliarse. Ojo, la militancia no. Los que tienen un interés en ser candidatos para que se pueda participar de manera mucho más rápida en cuanto porque hay que ver con quién llegamos a un acuerdo y por quién participamos, porque hay que ver el orgánico funcional con quién nos hagamos una alianza para poder participar, y según el orgánico funcional hay que ver el porcentaje que tienen para invitación. Entonces, por ejemplo, el mismo artículo que es el 336, que dice que hay que desafiliarse, dice con la autorización expresa de la organización política a la que se pertenece. Pero como con el CNE no hay lógica, nos pueden decir que estamos suspendidos. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que dejemos de ser organización política. Correcto. ¿Y qué partidos y movimientos ustedes han conversado? Como dijo Pepe Mujica en una entrevista, eso no me conviene contestar, porque, claro, porque aquí es con la RC y les caen encima, y les caerían encima. O sea, ya hay especulaciones, ha habido acercamientos, porque sí he visto algunas noticias que no están acertadas, pero no podemos decirlo sinceramente, y yo personalmente creo que tendríamos que a última hora ya coger y poder decirlo. Eso sí nos crea dificultad, pero con un CNE, con una cancha tan inclinada, no hay cómo confiar. No hay cómo confiar. O sea, un juez toma la resolución de suspendernos. Parece de chiste que en la misma sesión que nos reconocen como nueva directiva en el 4.º punto, en el 5.º punto suspenden al movimiento. Yo sé que no puedo dar nombres, pero a lo mejor la estrategia sería ir como hacia una gran alianza con algún partido de cobertura nacional, o a lo mejor atomizar un poco la estrategia y hacer alianzas locales que a lo mejor incluso dificulten el tema de lo que usted dice del CNE, en caso de ser así, ¿no? Mire, yo preferiría no contestar por una simple razón, porque con una cancha tan inclinada del CNE, donde ni ellos pueden justificar en base de qué artículo adelantan las elecciones, yo creo que la mejor estrategia es en este momento no dar la menor pista, ni con quién tenemos conversaciones, ni qué estrategias vamos a usar. Porque, como le digo, o sea, con un CNE que ha perdido totalmente la vergüenza,
que salen a explicar y no saben ni con qué artículo, ni en base de qué nos sancionan, y ante lo evidente, ante faltas graves que ha tenido el partido de gobierno, no dicen absolutamente nada. No dicen absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos da a entender? De que tenemos que tener todos los cuidados para poder participar como Revolución Ciudadana, con nuestros cuadros, mejor dicho, no como Revolución Ciudadana. Hablando de alianzas, ustedes tuvieron una alianza en las seccionales anteriores con el movimiento Reto, del cual el alcalde Aquiles Álvarez es el líder. ¿Qué piensan o qué apoyos estarían dándole o no están apoyando aún al alcalde Aquiles Álvarez, o en el caso del que está siguiéndose en contra de él por medio de la justicia? Mire, la justicia aquí ha perdido totalmente el norte. Lo de Aquiles Álvarez, ¿por qué Aquiles Álvarez lo tratan de una manera? Poco más y como si fuera condenado, lo mandan a la casa del encuentro, le ponen uniforme, le cortan, le rapan el cabello. No hay un proceso judicial coherente, así como no lo hubo con Jorge Glass. Pero usted tiene los que colaboran con el gobierno, van hasta a una casa de salud, los tienen sin uniforme de cárceles. O sea, ahí sí es la presunción de inocencia. Pero con el alcalde no ha habido presunción de inocencia, porque uno no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero con esta justicia actual en el Ecuador, sinceramente, así tengan una condena, eso no quiere decir que uno sea culpable, porque aquí esto es una cuestión política en todo sentido. Para todos los que están juzgados por el caso AAA, por el caso Goleada, por el caso que también nos quieren montar a nosotros con los distintos actores políticos a los cuales les han hecho allanamiento, como Luisa González, Patricio Chávez, en el caso también de Andrés Arauz. O sea, por Dios, o sea, aquí tenemos una persecución política que está más que evidente, y lo mismo es lo que ha hecho el CNE. Por eso es que cuando ustedes me preguntan si hay como un contubernio, un acuerdo, yo creo que es demasiado evidente que el gobierno habla al CNE tal cosa, hay que tienen visión para decir de que va a haber lluvias muy fuertes y fenómenos del Niño. ¿Y por qué no suspenden las clases? ¿Y por qué no hacen un adelanto para que los chicos terminen antes? Ahí sí no hay problema, ahí sí que el agua les llega al pecho. O sea, si es que tienen una bola de cristal que ya pueden predecir todo eso de ahí. No se puede predecir exactamente lo del clima con tanta anticipación. Estamos conversando con Francisco Estrellas, vicepresidente de la RC5. Francisco, y en el Consejo Cantonal aquí en Guayaquil, ¿cómo está la situación? Hemos visto que ha sido un poco atropellado el tema, ya se ven ciertas fracciones, la alcaldesa también, bueno, tal vez se la siente un poco ella limitada, un poco, no sé si decir el término, arrinconada, no lo sé. ¿Cómo es la relación con ella? Bueno, ¿cómo es la situación? Los concejales son 8 actualmente que están por la RC. En su momento han hecho público su manifestación de apoyo, pero también depende de la alcaldesa. Sé que hay presiones de todo tipo de parte del gobierno. Además que no solo con la alcaldía de Guayaquil, o sea, hay presiones hacia todos los GACs. O sea, las asignaciones deberían por ejemplo, de ser dadas mensualmente y a tiempo para que los GAC puedan ejecutar debidamente. Aquí vemos muchas cosas que no se pueden ejecutar, no porque no haya la diligencia, no porque no haya la capacidad, sino porque no hay las asignaciones correspondientes o habiendo realizado un contrato de repente, y eso le digo por mi profesión y todo, de gente contratista que se ve abocada de que en un momento dado tienen que coger bonos porque al GAC le han pagado con bonos. O sea, los municipios, a las prefecturas, le pagan con bonos y tienen que llegar a un acuerdo. Y usted sabe que todo bono tiene un castigo.
cuando los tienes que cambiar. O sea, yo lo que veo es que todas las leyes que se están haciendo, todo lo que se está ejecutando, está beneficiando a un pequeño grupo. Y a un pequeño grupo con músculo económico. Mire, no solo con los municipios, que un poco hay una presión por tomarse, y no solo con el de Guayaquil, en general. Pasa con el de Cuenca, pasa con el de Quito, pasa... O sea, de que no se dan las asignaciones a tiempo y esto crea malestar. Y hay una ofensiva del gobierno de atacar a los GACs que no pertenecen a él. ¿Ya? Y incluso algunos que han apoyado, acuérdese del alcalde de Pujilí, la noticia escandalosa que tuvo, lo filmaron y todo porque él se había puesto como género de mujer, y esa fue la noticia. ¿Quién se acuerda de ese alcalde ahora? ¿Quién se acuerda de ese alcalde? Porque lo que valió fue el escándalo, y ahí está ese caso ya un poco en el olvido. O sea, eso es lo que tenemos que ver, todo lo que viene haciendo el gobierno, que son golpes de show, de escándalo, para desviar la atención de la no ejecución y la no atención hacia el pueblo ecuatoriano. Y todo lo que se nos viene perjudicando. Mire, nunca va a alcanzar el tiempo para tratar todas las anomalías del gobierno. El Tratado de Libre Comercio que acaba de firmar con Estados, no es tratado es un acuerdo comercial y todo, pero es un tratado de libre comercio a la cuenta, donde todo es favorable para los Estados Unidos, donde van a quebrar a los ganaderos, al agro ecuatoriano. Tenemos, aquí, si nos ponemos a analizar, tendría que ser un programa totalmente aparte para analizar todas las barbaridades que dice ese acuerdo comercial. No es favorable para el Ecuador, poco más, y nos ponen las reglas desde los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar pues con los ganaderos nuestros? ¿Qué va a pasar con nuestros productores de lácteos cuando eso va a venir con un arancel sumamente bajo, y cuando sabemos que en Estados Unidos la ganadería, la agricultura es subsidiada? ¿Qué va a pasar con todos nuestros agricultores, con todos nuestros productos? O sea, vamos a dejar de producir porque alguien va a hacer negocio. ¿Y quién puede hacer negocio trayendo todas esas importaciones? Está clarísimo. Está sumamente claro. El presidente ha dicho que esta es una medida para poder tener ayuda internacional frente a la inseguridad que vive el país. Mire, yo con la inseguridad le voy a hacer una reflexión. En la inseguridad, la droga que ha salido del puerto de Guayaquil, de los distintos puertos del Ecuador, han salido en contenedores de banano, de cacao, de mariscos de diferentes clases. Por ejemplo, y tanto que se habla de la narcopolítica, en la RC no somos grandes exportadores, perdón. Ninguno es un gran exportador. ¿Por qué no investiga la fiscalía a todas estas personas y todas estas empresas justo en las que se han ido esos contenedores? ¿Por qué no han puesto escáner en los puertos privados? ¿Por qué no hay un debido control en eso? El ex embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick, dijo que en el sistema ecuatoriano, eso fue hace unos años, se lavaban aproximadamente 3.500 millones de dólares. Nadie le RC es banquero. ¿Por qué no investigan a los banqueros? O sea, los indicios apuntan totalmente a otro lado y la fiscalía no actúa como debería de actuar, pero para perseguir políticamente a los opositores del gobierno está presta, y para hacer todos los allanamientos así no tenga ninguna razón. Y lo que están haciendo es show con esto de aquí, porque los transmiten en vivo. Acuérdense con el Consejo de Participación Ciudadana. O sea, lo transmitieron en vivo y ni siquiera tenían una orden de allanamiento. Se la dieron 25 minutos después. Entonces, todo esto es lo que hay que ver. Y a la ciudadanía, concretamente, no hay cómo apoyar al gobierno, porque van por todo. Porque esto de aquí a nivel económico, vemos cómo están quebrando las pequeñas camaroneras. Las medianas camaroneras ya entran en crisis porque son extorsionadas también. Los pequeños comercios son extorsionados. Hablemos de tiendas. Y que no hay quien detenga esto de aquí. ¿Por qué el gobierno no ha intervenido debidamente? Las pistas,
los indicios están hacia otro lado y no han sido debidamente investigados. 7 de la mañana con 35 minutos. Francisco, muchos temas que conversar, pero lamentablemente el tema es muy corto. Ya estamos pasados unos minutitos del programa Voces y Opiniones. En todo caso, muchas gracias por a ustedes. asistir. Conversamos con Francisco Estarellas, es vicepresidente de la ARC5, sobre la situación de la ARC y bueno, temas de coyuntura política. Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días con todo el público. Perfecto. Bueno, damos por terminada, Sofía, el espacio de noticias. Vienen Voces y Opiniones con Diana Holguín. No se desprendan de la 96.9, que hay más entrevistas en Voces y Opiniones. Ok, muchas gracias.